Y en este momento pues le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Esperanza. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diana. Saludos para esta mesa de trabajo, para todos nuestros compañeros docentes que cada 8 días sintonizan esta radiorevista educativa y cultural Pandora del SUTEC, para todos los maestros del Cauca, para la comunidad educativa del Cauca, para las organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, que estamos en pie de lucha ante todo este descontento del gobierno, ante el gobierno nacional. Y de esta manera pues vamos a dar inicio al informe sindical. Hablemos un poquito acerca del panorama nacional. Bueno, en el panorama nacional hoy vamos a referirnos a dos situaciones. La primera situación, la sentencia T-613 de 2019, y estaremos hablando obviamente de la circular del FECODE en el marco del paro que se avecina 20 y 21 de febrero. En primer lugar, el tema de la sentencia T-613 de 2019, una sentencia de tutela de la Corte Constitucional. Pero vamos a primero hacer como un esbozo del tema de la tutela, ¿sí? Como un mecanismo. Recordemos que la tutela es un mecanismo que permite y le garantiza a una persona defender derechos individuales, ¿sí? Pero una tutela puede ser instaurada por otra persona, llama una tutela por interpuesta persona, para defender derechos de otras personas, o de una persona, o de otras personas, de colectivos, siempre y cuando esta persona que interponga la tutela, la demanda de tutela, esté debidamente legitimada por eso, ¿sí? Para el caso de esta tutela que vamos a referirnos hoy, es el personero municipal en un municipio de Cundinamarca quien entabla la demanda a nombre de un grupo de estudiantes que vienen siendo afectados porque se han solicitado, se les garantiza el derecho a la educación, y el cual se vio afectado debido a que no se les garantizó el transporte escolar, transporte que debe ser y que debe estar a cargo de los municipios, es decir, a cargo del Estado. Entonces el tema que se va a trabajar aquí es el tema del transporte escolar, pero en conexidad con la afectación del derecho fundamental a la educación que tienen los estudiantes. Eso, bueno, a pesar de que recordemos que el transporte escolar es un servicio complementario, ¿sí? En términos de la educación, pero su no prestación por parte del Estado, y en este caso a través de las alcaldías municipales, pues vulnera otros derechos fundamentales como es el derecho a la educación. En el caso de niñas y niños adolescentes, se debe tener en cuenta que en el Código de la Infancia y de la Adolescencia se dice que es de carácter urgente resolver los recursos o peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, o la familia o la sociedad, para la protección de sus derechos, y que en esa medida las acciones que se presenten por estos tienen un carácter prevalente, es decir, prevalece el derecho del menor. Los derechos de los menores se encuentran también contemplados en convenios internacionales, y por eso también están protegidos, porque los convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia pues hacen parte del bloque de constitucionalidad. El caso en concreto, hablemos del caso en concreto que trata la tutela. La no prestación del transporte de algún municipio a unos estudiantes de una institución educativa rural pues dio paso a varias situaciones. Primero, a que varios menores se retiraran de la institución educativa, se retiraron definitivamente. ¿Por qué? Pues por la lejanía que les quedaba luego llegar, después de 3 o 4 horas de caminar, tener que llegar allá cuando el transporte les facilitaba eso. Segundo, menores que decidieron continuar en su institución educativa, pero bajo la responsabilidad de que no tenían transporte, y entonces el desplazamiento a pie en motos no les garantizaban una seguridad en su integridad física. Entonces eso era bajo la responsabilidad de los padres de familia o bajo su propia responsabilidad, chicos, niños o niñas o adolescentes que debían de transitar por esas vías. Y lo tercero, fueron menores que debieron ser matriculados a raíz de la no prestación de ese transporte escolar, debieron de ser matriculados en otras instituciones educativas y no la que les quedaba más cerca, ¿sí? Que
trata, por ejemplo, en los considerandos de esta sentencia de tutela. Dice que la educación debe presentarse en condiciones de equidad, de eficiencia y de calidad. ¿Y qué resuelve? Es una sentencia muy interesante porque para estos precisos momentos, cuando estamos iniciando el año escolar, uno de los temas más álgidos en todas las instituciones es el tema del transporte escolar y cómo resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué resuelve esta tutela? A favor, obviamente, de la comunidad educativa, tutela interpuesta además por el personero municipal. Primero, decide revocar la sentencia del juez promiscuo que inicialmente negó ese derecho para los estudiantes, ¿sí? Segundo, ¿qué dice la tutela? Que se debe instalar una mesa de trabajo encabezada por el alcalde y donde debe estar además el Ministerio de Educación, donde debe estar el rector, donde debe estar un representante de los padres de familia. Pues, ¿para qué? Para que de manera conjunta se ejecutaran unos planes de acción para poder darle viabilidad y un desarrollo y una salida a toda esta problemática. Pues resulta, ¿por qué la negó el municipio? La justificación por la cual negó el municipio el transporte escolar, dice él que porque la vía estaba bastante afectada, porque las lluvias la habían dañado, ¿sí? Y puede tener razón en parte, pero esa no es la justificación para dejar de brindarle el transporte escolar, porque esta misma solución la debe entablar el municipio, la debe tener el municipio. El arreglo de las vías no es una situación que deban desarrollar ni responder los padres de familia de las comunidades que se ven afectadas, ¿no? Esto es una tarea, un ejercicio y un deber del municipio arreglar las vías. Esa entonces no era la justificación. Bueno, como se tenían que tener, de acuerdo a estas mesas y a lo que resolvió la Corte Constitucional, dijo, hay que tomar una serie de medidas para resolver esto de fondo y que no se vuelvan a afectar esto en la educación por el tema del transporte escolar. ¿Y a qué medidas urgentes, por ejemplo, hace referencia esta sentencia de la Corte? Dice la Corte que se deben diferenciar las necesidades de los tres grupos así. Primero, aquellos que dejaron de asistir al centro educativo, frente a los cuales, dice la Corte, debe hacerse una búsqueda activa, es decir, buscar de nuevo los niños que dejaron de asistir a la institución, hay que buscarlos de nuevo con el fin de que retomen el estudio. Si lo habían abandonado, deben volver a retomar el estudio. Y para eso, las instituciones educativas deben diseñar planes alternativos para su nivelación académica, porque ese es ahí donde está el otro lío. No dejaron de asistir y ahora como comunidad educativa y en este caso como profesores no podemos entonces tampoco dificultar que estos niños que por una situación externa y ajena a ellos pues puedan regresar de nuevo y tengan la posibilidad de con planes alternativos volverlos a poner de nuevo en el nivel en que estaban o que se encontraban en el momento que dejaron de asistir. Entonces ahí hay unas dobles tareas. La otra medida que dice la sentencia es minimizar los riesgos de los estudiantes que deben desplazarse a diario por hasta el centro educativo, ¿sí? Y la tercera, que dice la Corte, es reintegrar al establecimiento educativo a los estudiantes que querían obviamente ingresar de nuevo a la institución educativa, la cual debieron abandonar por situaciones de la vía y de la falta de transporte escolar. Es una sentencia entonces, compañeros y compañeras y padres de familia, que es necesario tenerla presente debido a que en muchas situaciones y sobre todo en contextos como el departamento del Cauca se presentan de manera frecuente. Claro que sí. Y con base en la circular de FECODE, ¿qué podemos decir? Bueno, es la circular de FECODE, la 06 de febrero de 2013, que nos está convocando al paro del 20 y 21 de febrero. Motivaciones, muchas las hay en este momento. Entre ellas está la defensa de los líderes sindicales, de organizaciones sociales, de las organizaciones ambientales que vienen siendo muy afectados además por esta situación y de las garantías para ejercer la actividad sindical y la profesión docente en cualquier sitio de Colombia. En el Cauca, pues eso es una cosa bastante aguda. El segundo motivo para salir al paro es el derecho a la salud, cosa que ha sido un elemento
que se ha puesto en discusión en las mesas de negociación, pero que vemos que no mejora. Es una situación a nivel nacional que no ha mejorado. No es en el Cauca, no es en el Valle, es en toda Colombia donde la situación de salud, no solamente vamos a decir que es para el magisterio, es para toda la población colombiana. Siempre y cuando la salud sea mirada como negocio, esta no tenderá a mejorar ni a brindar realmente las garantías para quien la necesita. El otro elemento es la sensibilización de la ciudadanía en torno a materializar el tema de la reforma del SGP, Sistema General de Participaciones. Y el último elemento es el que tiene que ver con exigir el cumplimiento cabal de los acuerdos pactados entre FECODE y el Ministerio de Educación, sobre todo los que se generaron a raíz del paro del 2017. Esos son los elementos, digamos, que hoy se ponen en discusión. Claro, hay muchos otros, porque no solamente el tema de lo educativo aquí está en tensión, sino sobre todo el tema de la sistemática desaparición forzada y también, obviamente, de los homicidios que sabemos por parte de fuerzas oscuras, pues que en última no son tan oscuras, sino que uno también sabe que en esto tiene mucho que ver el Estado en ellas y la desaparición de muchos de nuestros líderes y lideresas entre las diferentes organizaciones. Eso nos invita a rechazar, pero también nos invita esto a que convoquemos, a que nos convoquemos, a que nos unamos en torno a estas directrices para poder salir a rechazar todo lo que está sucediendo hoy en materia educativa, en materia económica, en materia política. Un país que no se encuentra, que no se halla, pero que en últimas es el pueblo el que tiene que decidir cuál es la rienda, cuál es la orientación, cuál va a ser el camino que debemos tomar. Claro, conforme a eso, el SUTEC, y ya lo desarrollaremos más adelante, Diana, en el tema de la agenda del SUTEC, pues claro, ha definido vincularse y ya lo desarrollaremos más adelante. Y seguiremos en pie de lucha cuantas veces sea necesario por una real transformación de la sociedad. Sí, señor. Bueno, a nivel departamental, la resolución 11727 de octubre de 2019. Bueno, esta resolución, a pesar de ser una resolución del año pasado, la queremos traer hoy porque han llegado varias solicitudes al SUTEC, sobre todo de los docentes que participaron en la convocatoria 2016 y que hoy todavía se encuentran en periodo de prueba. Todavía no han sido nombrados, ya no se nombra además en propiedad, sino que no han sido inscritos en el escalafón docente. Entonces ellos tienen la inquietud de cuándo, si ya habiendo sido calificados su periodo de prueba, cuándo los van a nombrar en propiedad. O cuándo los van a inscribir, perdón, en el escalafón docente. Antes se decía nombramiento en propiedad, hoy se habla de inscripción en el escalafón docente. Entonces, como esta resolución, a pesar de ser del año pasado, hoy está vigente porque estableció un cronograma para fijar los momentos de esa evaluación y obviamente también el tema de los nombramientos de los docentes que se encontraban en periodo de prueba. Entonces, este cronograma, y les voy a decir cuál es la resolución para que la tengan presente aquellos docentes que vienen inquietos por este tema, es la resolución 11727 de octubre de 2019. En esta resolución el cronograma se extiende hasta el 31 de marzo de este año. Así que no se inquieten porque ahí, hasta que no se cumpla este cronograma, pues no va a ser posible que tengamos los actos administrativos de inscripción en el escalafón docente. Entonces, ¿en qué etapa vamos de esta resolución? En este momento vamos en la consolidación de resultados de la evaluación. Es una evaluación que las fechas van del 3 al 28 de febrero. En esa etapa nos encontramos ahora. Por lo tanto, la expedición de los actos administrativos, donde ustedes van a quedar inscritos en el escalafón docente, va a ser del 2 de marzo al 31 de marzo. Así que no nos preocupemos por esta situación, no nos inquietemos, que hasta que no se cumpla todas estas situaciones el cronograma que fue establecido por el departamento, no va a ser posible la expedición de los actos administrativos. Además, recordemos un poco que quienes fueron evaluados en periodo de prueba en el mes de diciembre debían y tienen, como todo el mundo, el derecho a interponer el recurso si no quedó conforme con la calificación que le puso el rector. Entonces él tenía derecho a unos tiempos para interponer el recurso
y también hay unos tiempos para responder esos recursos. Entonces, por eso se ha fijado un cronograma y por eso ese cronograma va hasta el 31 de marzo. Bueno, y si algún docente tiene algún tipo de duda o inconveniente, pues lo pueden hacer dirigiéndose o llamando a SUTEC, a nuestro sindicato. Y ahora sí, la agenda del SUTEC para que todas las personas cojan lápiz y papel y estén al pendiente de estas fechas. Bueno, ya lo decíamos, claro que el SUTEC estará participando de manera activa en el paro. Lo haremos de varias formas. El día nos hemos reunido ya como junta directiva y la junta directiva del SUTEC ha tomado decisiones frente a esta situación. Entonces, el día jueves los maestros, nuestros directivos, estarán socializando con la comunidad educativa y específicamente con los estudiantes de las instituciones educativas las razones de este paro. ¿Por qué? Porque necesitamos sumarle a este paro. ¿Sí? No solamente este paro va a tocar temas laborales ni salariales, este paro tiene que ver con muchas garantías de los ciudadanos hoy en Colombia. Por ejemplo, mira la propuesta de la ministra de Trabajo, de decir que hoy vamos a tener contratación por 2 horas. ¿Cuánto se podrá demorar si así nomás? Quienes estamos hoy vinculados de alguna manera en propiedad, nos vamos a demorar en poder obtener una pensión, pues quien vaya a trabajar 2 horas solamente tendrá que trabajar prácticamente toda su vida y quizás no le alcance para poderse pensionar. Entonces, cosas como esas que afectan a la ciudadanía en general. Entonces, temas como esos los vamos a tocar y vamos a mirar temas puntuales que tengan que ver con los estudiantes y con el tema de la educación. Ya el día 21, el viernes, estaremos haciendo asambleas municipales con la participación de padres de familia, igualmente con estudiantes, pero también con nuestros docentes, para explicarles, para motivarlos a que participemos del paro. Bueno, pues Esperanza, muchísimas gracias por estar este día aquí con nosotros y estaremos muy pendientes de esta agenda y obviamente la información recogida en SUTEC Cauca por Facebook Live. Muchas gracias.